¿Qué onda, bandita? ¿Cómo andan? Bienvenidos a nuestro podcast Cortando y Haciendo Leña. Mi nombre es Obed Montes. Mi nombre es Daniel Valderas. ¿De qué les vamos a hablar el día de hoy? Pues el día de hoy, básicamente, ¿qué te parece que sea el Día de los Muertos? Hoy les traemos el tema del Día de los Muertos. Es algo que preparamos, que buscamos que no solamente sea una plática, sino que también sea algo que se quede con la información, que algo que sea de conocimiento y cultura general, y cosas que a lo mejor, por lo que investigamos, nos damos cuenta que hay cosas que no sabemos completamente. Sí, por ejemplo, para ti, ¿qué era el Día de Muertos antes de investigar? Para mí el Día de Muertos pues era la celebración a los difuntos que venían a visitarnos, pero no sabía el origen, ¿verdad? No sabía de dónde proviene o por qué ciertas cosas, que me tocó ver altares, pero no sabía cuál era la razón de por qué estaban de esa manera. Ok, yo te cuento un poquito de lo que yo pensaba que era el Día de Muertos. En mi familia son un poco más tradicionales, sobre todo porque mi abuela tiene ya casi 87 años, no 88. Entonces ella trae la tradición desde 1940 y tantos. Entonces ahí en casa de mi abuela siempre se ponen altares donde ponen la foto de mi abuelo, la foto de un tío que falleció, de una tía, ponían comida, ponían lo que es el pan, fruta, y recuerdo mucho que yo de niño quería agarrar una fruta de ahí, o un dulce, porque también ponían dulces, y no, era regañada, y pues yo decía, pues ¿por qué? Al grado de que llegué a verlo de que no, pues es que ese pan no es para mí. Es sagrado. Sí, y yo lo sentía como que me iba a hacer daño si me lo comía, porque era lo que me decían para asustar. Entonces ponían mi abuela, mis tías, mi mamá ponían los altares, y luego vámonos al panteón. Ahí vamos al panteón, pues uno está más chico, ¿verdad? No cae en todo este ritual, en todas esas tradiciones tan grandes y tan fuertes que son. Y pues uno anda jugando entre las tumbas, brincando, y pues digo, pues estás niño. Mientras los adultos están limpiándolas, pintándolas, cambiándole las flores, ya sean naturales o de hule. Y bueno, terminas de hacer todo eso. A mí se me hacía un poco triste porque pues los veía llorar. Pues de alguna manera estás recordando a tus seres queridos, ¿verdad? Y sobre todo este día. Entonces, sí lo ves como celebración de pensando que a lo mejor vienen y te visitan, pero también lo ves del lado sentimental, donde como quisiera que estuvieras aquí. Entonces se me hacía de las dos formas, bueno y malo. Luego llegábamos y pues en la casa abundaba el pan de muerto, el chocolate o el café. Y pues bueno, era básicamente lo que yo veía de niño. Ya más grande se convierte, sigue yendo la tradición de mi abuela, sigue poniendo su altarcito con las fotos, siguen yendo al panteón, pero uno ya no ve más de la manera de que, son días libres en el trabajo. Pues voy a agarrar puente. Sí, o si realmente tienes bueno, gracias a Dios yo hasta ahorita no tengo a alguien muy, muy cercano. Sí los tengo como una tía, como un tío, como mi abuela, pero pues no mi papá, mi mamá, mis hermanos, gracias a Dios están con vida. Entonces, voy y los apoyo, vamos al rancho, pero lo ves más como que, tengo puente. ¿Sí? O una fiestecita o algo así, digo, es lo que yo veo. Sí. O sea, tú que acompañar a tus papás, ahorita ya no acompañarlos, a pesar de que tienes familiares que están en el cementerio. Sí, porque están dispersos, unos están en otro lado de la ciudad, en otra ciudad, y los que tenemos aquí, pues he ido desde niño, entonces sí, ya de grande sí voy a visitar a mi abuela, a ver el altarcito, a convivir, si va a haber alguna reunioncita de comida y lo que quieras, pero todavía no llego a ese grado de me toca por derecho de que, ¿sabes qué? Algo más cercano. Sí, a lo mejor yo creo, ¿verdad? Dios no lo quiera, pues voy a tener que irlo haciendo, como cualquiera que a sus familiares les rinden ese ritual, esas costumbres, ¿sí? Pero de que me gusta. Me gustó mucho cómo han resultado ciertas películas, que más tarde hablaremos de ello.
Pero en sí básicamente es lo que yo hasta ahorita... ¿Cómo vives el Día de Muertos? Sí, a cómo lo vivo. Sí, no, digo, yo me fui sobre mi niñez y refiriéndome que veía altares y también iba al panteón. Pero ya que estamos en lo que es el Día de Muertos, ¿tú sabes qué es el Día de Muertos? ¿O cuál fue el concepto que encontrabas de Día de Muertos? Ok, ya investigando ahora sí, ya metiéndome a fondo, para el Día de Muertos encontré pues un conceptito así básico y general. Pues es una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. ¿Sí? ¿A qué más o menos entendí yo que se refiere con esto? Pues es una manera de tener presentes a nuestros antepasados y recordar con alegría y que no sean olvidados. ¿Sí? Básicamente yo fue lo que encontré en cuestiones generales. ¿Sí? Pero pues hay mucho más, por ejemplo la visión del indígena. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? No sé si quieres que te hable de eso ahorita o más adelante. No, pues o sea, me dices que el Día de Muertos es la celebración de que vengan nuestros difuntos sí. a convivir con nosotros. Sí. ¿Sí? No, es más que todo recordarlos. Ahorita ya en la actualidad. Ok, recordarlos. Sí, ya más que todo ahorita en la actualidad es recordarlos. Sí, que siempre estén en la memoria, que no sean olvidados. Básicamente ahorita es eso. ¿Sí? Limpiarle su tumba o el féretro, depende, ¿verdad? Cuál haya sido su. Entonces, básicamente, otra vez lo reitero, es recordar, ir a hacerle su limpieza, visitarlos, de alguna manera hablar con ellos, ¿verdad? Porque lo sientes que están ahí. Eso es lo que encontré en concepto general. General. Por eso me refiero a convivir con ellos. Sí. O sea, sí, bueno, espiritualmente. Sí, bueno, me diste la definición. Ya yo me fui más porque al leer toda esta información sí me saltaron ciertos sentimientos sobre es algo más allá que solamente recordar. Claro. En lo que ya estuve leyendo. Entonces, me decías que era esa celebración y qué días son los que... Bueno, sí, los días, ¿cuándo se celebra el Día de Muertos? Es el 1 y 2, ¿sí? El día primero está basado en o dedicado a todos los santos, que son todos los niños, o bueno, recordando a los niños que no fueron bautizados. Esto ya basándonos en lo que es las costumbres ya católicas. Y el día 2, ahora sí ya está para los fieles difuntos, ¿sí? Que es todos los adultos. Ya los que sí fueron fieles a la iglesia, los que sí se bautizaron, aunque ese ya es su día. Digo, el catolicismo cuando entró, pues así está marcado y es, al día de hoy se supone que eso es, ¿sí? El día 1 para los niños no bautizados y el día 2 para todos los fieles adultos. Entonces es lo que se festeja, el Día de Muertos es el 1 y 2, el Día de los... Yo lo conocí, de que eran todos los niños, o sea, independientemente de los bautizos, y en general los otros niños que ya han fallecido, era el 1, y el 2, pues todos los adultos. Sí. También me habías dicho que en otras culturas no se iniciaba nada más el día 1 y 2, por ejemplo, yo vi que empezaban desde el 31, o sea, realmente aquí omitían lo que era el Halloween y todo eso, o sea, hay gente que, o sea, esa tradición aquí no entra. Entonces, desde el 31 se están preparando, 31, día primero, día 2, y me comentaste que había otras que desde antes. Sí, o sea, aquí en México hay lugares donde desde el 28 de octubre se empieza a festejar los días de muertos, porque cada uno de los días representa en qué circunstancias habían fallecido. No, pero también que hasta desde un mes antes, ¿no? No, eso ya es por la época prehispánica, que es a lo que te iba a preguntar. Ok. O sea, aquí, ahorita en la actualidad, hay lugares donde se celebra desde el 28, digo, por las diferentes circunstancias de muerte, los niños y los adultos. Y lo que te comentaba era que en el origen, antes, ¿qué había leído sobre eso? Del origen. Bueno, del origen yo me encontré que esta tradición está, o data, ¿verdad? Desde la época prehispánica, ¿sí? No te voy a mencionar todas las culturas que había para no meterme en pedos, pero los antiguos pobladores
pensaban que era solo el principio del viaje hacia el Mictlán. ¿Sí? ¿Qué es el Mictlán? Digo, para un conocimiento también de los que no sabemos. El Mictlán era el inframundo, por así decirlo. ¿Sí? El concepto era el lugar eterno del reposo de los muertos, donde gobierna, tuve que anotar el nombre del Señor de los Muertos, porque, donde gobierna el señor Mictlantecutli, ¿sí? Que se le denominaba como el Señor de los Muertos o el Señor del Inframundo, ¿sí? Junto a su esposa Mictecacihuatl. Esta pareja era la que gobernaba los 9 ríos, o los 9 ríos subterráneos, por donde se dirigían las almas de los difuntos. Eso era lo que antes se creía, ¿verdad? Antes de la época prehispánica, donde había como los vikingos, ¿sí? Que me comentaste hace un rato, que ellos que les bajaba, ¿sí? Pero, sí. Y muriendo en batalla o cosas así. Bueno, aquí era todo un ritual, pasar al otro mundo, ¿sí? Viajando a través de ríos, hasta llegar con el Señor del Inframundo. No sé tú qué me puedas comentar de ahí. También la referencia que yo tenía como origen, en la lectura decía, data desde la época prehispánica indígena en México. Y una parte de la Iglesia Católica. Cuando aborda lo que es la época prehispánica, habla del Mictlán, habla de que todo eso que comentaste es la base del por qué esa celebración. Ahí los muertos van hacia el Mictlán. Entonces, la celebración empezaba cuando había un muerto, un occiso. Entonces los familiares inmediatamente pues, lo envolvían y lo preparaban para su camino hacia el inframundo y le daban de comer, o hacer como que comían para fortalecerlo, porque el camino a Mictlán era de 4 años que tenía que ir. Entonces ellos lo preparaban para su partida en ese momento al tercer día tenía que partir. Entonces en eso había una celebración de poderlo preparar como boxeador y llevarlo allá. Eso es lo que yo leí del por qué inició el Día de Muertos en México, ¿verdad? Por la cosmovisión que tenían los indígenas de la figura del dios de los muertos. Sí. Bueno, te voy a contar un poquito de una anécdota que me encontré de un señor que se llamaba, ahí estaba el nombre también, no lo tuve que anotar, Ayoatecatl, ¿sí? Ayoatecatl, que su apodo, como que ya en versión que lo puedas decir, era Lobo Blanco, ¿sí? Ese señor cuenta, te voy a leer textualmente con sus palabras lo que dice, lo que era el Mictlán. Dice, la idea es que cuando alguien muere, hace un viaje de 4 años para llegar al Mictlán, donde hay un río donde solo podían cruzar con un perro pardo, ni blanco ni negro. Y ya con eso cruza otra dimensión. Para ellos la muerte era alegría, trascendencia y regreso a los orígenes, que no lo dudo que la película de Coco se basó también en esta leyenda, por así decirlo. ¿Sí? Ese señor es de origen de Azcapotzalco, perteneciente a una tribu que se llama Tepaneca. ¿Sí? Él sale al Zócalo a hacer sus rituales, con más gente, ¿no? Obviamente, que tiene esas creencias, que no se ha perdido, que no mezclan todavía con lo que fue la época del catolicismo, la Iglesia Católica. Él todavía sigue con eso. Con sus tradiciones prehispánicas, claro, del Mictlán. Entonces también nos cuenta el señor la forma en que se hacía el ritual para pasar. Aparte de que tenías que llevar un perro, bueno, él nos cuenta que eran 9 ríos, sí, lo que leímos. En esos 9 ríos gobernaban un señor de día y un señor de noche. En total eran 18 señores. 18 multiplicado por 20 da 360.
¿Sí era así la conversión, sí, no? Por 20, 18, 360. Ok, 360 más 5 puntos cósmicos que manejaban lo que es el aire, los 4 elementos, el aire, fuego, tierra y agua, ¿sí? Y sumándole el sol. Esos son los 5 puntos cósmicos. Bueno, antes de decirte los puntos cósmicos, parte de las celebraciones de lo que hace México ahorita en la actualidad es poner pues lo que es las ofrendas, poner arcos de flores de cempasúchil, poner vino, agua, todo ese tipo de cosas, el papel picado, la gente pintándose de calavera, haciendo las catrinas, ¿sí? Todo eso era en base a todo este tipo, bueno, a todo esto. Obviamente pues todo se va sumando. Entonces tú me comentaste ahorita, bueno, hace un rato, de lo que eran los 5 puntos, de cómo llegaban esos 5 puntos cósmicos a la actualidad. No sé si los quieras comentar. No, bueno, sí, pero antes de lo que estaba viendo y acomodando en la época prehispánica, te comentaba de que teníamos la referencia del porqué Día de Muertos, del porqué cempasúchil, que en este caso representa el sol y que desde la época prehispánica se estaba usando. De las calaveras que hacían una línea para que el muerto pasara por ahí y llegara al Mixtlán, y que cada año, después, dentro de 4 años, se volvía a reunir la familia, que era la base que te digo que de ahorita del Día de Muertos que tenemos actualmente. Cada año se reunían los pobladores para seguir dándole ofrendas, dándole comida, porque era un trabajo muy duro poder llegar hasta allá. Se juntaban donde habían entrado su cuerpo o donde lo habían quemado. En eso tenemos la base de toda la tradición del Día de Muertos desde la época prehispánica. Pero seguía yo teniéndolo como una visión, como todos los días, como los otros días de muertos, o que se llamen de todos los fines difuntos, que hay en todas las culturas, donde yo te apoyo para que pases a la vida eterna, para que pases al inframundo, y yo te sigo apoyando desde aquí, te estoy diciendo adiós. ¿Sí? Yo te comentaba que yo me quedé pensando, pero ¿en qué momento en México decidieron o lo vieron de otra manera? Sí, ¿en qué momento se transformó de un ritual de muerto, de celebración para trascender, sí, a un ahora vamos a recibir? Sí, ¿qué es lo que distingue la celebración mexicana? Sí. Lo que te distingue es que tú disfrutas ese día, porque con lo que comentabas de la definición, recibes a tus difuntos, les das ofrendas, los alimentas y después los vuelves a guiar. En ninguna otra cultura hay una referencia como esta, que es la que habla de la celebración, y que por eso te decía, su origen es desde la época prehispánica, y ya nos estaba diciendo que no sé lo que hacen todas. ¿En qué momento se distinguió que era lo contrario? Pues había una leyenda, ¿no? Ya lo que te comenté, ya estuve buscando y vi que la cosmovisión indígena, había una leyenda donde decía que Quetzalcóatl había bajado al inframundo. No me la sé bien, pero... Sí, dime. Había bajado al inframundo y con su semen había caído en los huesos de un muerto. Y que de esa manera se convirtió en humano y pudo regresar. Entonces, en esa referencia que tenían los indígenas, de esa leyenda y de esa visión, pensaron que entonces podían regresar. Entonces así empezó a cambiar la celebración, donde podían aceptar al difunto. Entonces fue ahí donde hizo esa conversión de no nada más era el ritual de vamos a darle, apoyarlo para que cruce, sino también, bueno, ahí fue donde para que regrese a estar dentro del mundo de los vivos. Por eso cuando estábamos leyendo que decía que la celebración de Día de Muertos data de la época prehispánica y la influencia católica
pues vamos a llegar para allá en el temporal que estamos hablando ahorita. Me extrañaba que no había una referencia, sí, me costó encontrarla, y es donde decía, cambia la visión, y al cambiar la visión de los pobladores, dicen, entonces voy a estar alegre porque viene, porque lo voy a recibir, porque lo voy a tener en contacto, y ahora sí ya cierra en parte de la celebración, es recordar y no olvidar. Sí, sí, o sea, cuando yo estaba leyendo esto, y luego de repente fue ok, ellos, la cultura prehispánica, o bueno, ellos los prehispánicos, celebraban la ida. Y luego, pero después de la influencia católica, ahora celebramos también la venida. ¿Sí? No fue por ellos celebraban meramente a sus difuntos, sí, nada más. Pero nunca pensé cuándo fue la transición, quién la implementó, sino que ya luego, que una leyenda, hasta ahorita que me estás tú diciendo de que... Sí, o sea, ¿qué es lo que convierte en parte la diferencia entre todos los demás festejos en todo el mundo? Porque México es diferente, y lo que te decía, hasta fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, porque es uno de los lugares donde solo se celebra así aquí. Entonces, ya viéndolo, partimos desde la época prehispánica, donde ya tenían eso, donde ya conocíamos el cempasúchil, la calavera, lo que se acostumbraba en la época prehispánica, y agregado, lo que es la diferencia, es eso, de que podamos recibirlos. Y empezaron a usar las mismas cosas para poder que el camino, que siempre esté alumbrado, que te digo que era con el cempasúchil, para que pudieran llegar y pudieran regresar. Pero ¿cómo representan en la actualidad los 5 puntos cósmicos? Bueno, es que si lo vamos desglosando, ya como yo lo tenía aquí, ya tenemos, estamos hablando del Día de Muertos, y ya tenemos la estructura de la época prehispánica. Y lo que te decía, entonces, ¿cuándo llegó la Iglesia Católica, o qué aportó la Iglesia Católica a la celebración? ¿Sí? Cuando llegan los españoles, trae la evangelización, trae la Iglesia Católica, entonces dominan México y empiezan a influenciar muchas de las celebraciones que hay aquí en México. Y entonces ellos tratan de emparejar lo que es la celebración de los muertos, de Mictlán, la cual, que sí es lo que comentabas, se celebraba desde principios de agosto hasta inicios de noviembre. Entonces, cuando llegaron los evangelistas, vieron que ellos tenían su celebración, que era de todos los difuntos, o todos los santos, y los fieles difuntos, que es los adultos que comentabas tú. Entonces ellos deciden adaptarlo, como lo habían hecho en muchas otras celebraciones que conquistaban, y eligen que en noviembre también sea la de ellos, pero con la intención de ir desapareciendo esa tradición, porque ellos como quiera seguían sintiendo que idolatraban a sus dioses. Sí. Pero lo que realmente pasó cuando querían evangelizar fue que en esa época que los españoles estaban aquí, tenían guerras. Entonces la influencia que tenía la Iglesia Católica en México no era tan fuerte como la que podía tener en Europa o en otros estados, digámoslo. Entonces fue soltando un poco, entonces empezó a permitirlo y lo ponía como que eran actos de suspicaces, o sea, como que no influían, ya no era, ellos seguían siendo católicos, los mexicanos, y le permitían que hiciera eso, como que algo externo, pero porque no tenían el poder para decir, se va a hacer como el festejo que tienen ellos, como el que se hace en otros lugares, que es el que yo creo que sí aportó, que es ir a las tumbas, hacer la limpieza, llevar flores, llorarle a los difuntos porque los extrañas. Entonces ya no pudieron que quedar encima, entonces quedó una homogeneidad, que es lo que te decía, al final, cuando ya se hizo una homogeneidad, te decía, esto entonces no es un festejo ni prehispánico, ni de Iglesia Católica, este es un festejo de los mexicanos,
de la influencia del mestizaje. De todos los mestizos. Sí, y de poder tener una pertenencia. Porque me imagino que en aquella época ya los que eran indígenas, que tenían esas tradiciones, pues ya había muy pocos. Claro. Entonces se les permitía, pero pues con esas adaptaciones. Y de alguna manera los nacidos entre españoles e indígenas adoptaron su costumbre, agarrando lo de allá y agarrando lo de acá. No soltándolo de allá porque pues de alguna manera muchos eran sus papás, ¿sí? Y no soltándolo de aquí porque eran sus mamás. Entonces, mezclado. Sí, pero más allá era porque se permitían, digo, porque no tenían el poder como para prohibirlo, y era como también una manera que usaban de evangelizar, de que poco a poco estar adaptando a las personas a alinearse a las creencias que ellos estaban trayendo. No se pudo, digo, por esas diferencias, y porque el mexicano nuevo era el mestizo, es la que te platico que es una cultura que tenemos desde la conquista, que es el mexicano real. Sí, el mestizo. El mestizo, o sea, hay indígenas, hay españoles, tal vez, muy poco yo creo, pero lo que salió de esa mezcla somos nosotros. Entonces ellos agarraron los dos, lo mezclan, y ahora sí ya encontramos lo que te comentaba, que ya tenemos una celebración donde los españoles lo que traían era que, pues vas a hacer tu celebración, pero no puedes tener calaveras. O sea, pero te tengo una calaverita de dulce. Si no puedes tener calaveras reales de cráneos. No. Entonces, que esto represente los cráneos que tú tenías. La calaverita de dulce, chocolate. Sí, sus dulcitos, ahí era la calaverita. Y el pan de muerto, porque el pan de muerto representa los huesos, pues tampoco pueden tener huesos, entonces ellos, no, agrégalo ahí. Sí, un panezote. Un panezote. Entonces, pues ya estaba el mexicano en esa interacción, ¿verdad? De que voy a hacer un altar y también voy y visito lo que tú comentabas que era tu práctica, o sea, en la casa de tu abuela hay altar, pero también van y visitan a los muertos al panteón. En mi casa era tradición las dos. Y yo creo que en muchos lugares es la misma, pero que siento que aquí en el norte ya casi la de los altares, o los que yo he visto, son más enfocados a que en el trabajo pongan altar, en la escuela pongan altar. Tráiganse fotos de sus familiares. Pero no me parece mal que en las escuelas pongan, o sea, sigan incitando eso de poner altares, o sea. No, o sea, vamos, o sea, pero te digo que no está arraigada esa celebración en todo México. No. A mi parecer, a lo que yo he visto y a lo que me ha tocado vivir, no está tan arraigada la celebración. Digo, no es tampoco nada más de que, es que le hago la ofrenda porque no quiero olvidar a mi abuelo. Sí. Es como que sentir lo que a lo mejor los prehispánicos nos querían demostrar al decir, no solamente te estoy dejando ir, también tengo un día para que tú vuelvas conmigo. Claro. Y sentirte y convivir y recordarte y reírme y después dejarte ir, pero sé que puedes regresar y vas a regresar si yo estoy alimentándote a ti. Lo que decía, en mi casa decían, uno muere cuando te olvidan. Sí. Entonces acá es básicamente lo mismo. Y tenemos una referencia de Coco. Sí. Digo, pero de anécdotas mexicanas ciertas, o sea, lo que me estás diciendo. Sí. Entonces, cuando ya estábamos en esta época de la colonia, pues ya no se pudo implementar que solamente sea un día de todos los santos y todos los fieles difuntos. Y más se vio ese rompimiento fue en la época de Benito Juárez. Benito Juárez pues era un liberal, un reformista, y era de los que impulsó la separación del gobierno y la iglesia. Entonces para él le parecía que las gentes adoptaran la celebración así homogénea entre los dos, le parecía bien, y más porque tenía más influencia prehispánica. Claro. Lo que te comento, o sea, fueron muy pocos aspectos que incluyeron, y voy a decir, la calavera, el pan de muerto y los días. O sea, la Iglesia Católica dijo, estos días, y por eso están establecidos esos días. Claro. Fue el legado que ellos dejaron. Entonces, cuando Benito Juárez permite, pues más el auge en ese momento, pues era de que vamos a mantener la tradición, vamos a mantener la tradición. Y te platicaba de que yo leía que había una historia que se contaba en esos tiempos, era para que la gente no dejara de poner altares a sus difuntos. Y empecé a ver varias historias cortas y todas casi decían lo mismo. Siempre trataba de un hombre
o que estaba trabajando, o que era campesino, que estaba cansado y que no quería poner ofrendas. Sí. Entonces, como no quería poner ofrendas, se distraía. Y entonces salía, por ejemplo, el campesino, que esa es la historia, se va al campo y le dicen los amigos cuando pasaban, oye, ¿tú no vas a poner tu altar? No, yo no me voy a poner mi altar, porque prefiero estar aquí sembrando y arando, que es lo que me está dando de comer, que dar algo de comida que alguien no se va a comer. Uh-huh. Entonces, no, pues la gente lo ignoraba y seguía, y ellos sí estaban haciendo sus altares a sus difuntos. Y de repente, cuando está en el campo, que ya antes de regresarse a su casa, empieza a escuchar pasos y de una multitud que pasaba. Y empezaba a escuchar una voz que decía, hijo, tengo hambre. Y era el papá. Y la voz de su mamá de que, ¿por qué no pusiste de comer, hijo? Y que iban caminando penando y tristes, ¿verdad? Y que algunos le decían, no te preocupes, si no te dejaron nada, nosotros te vamos a convidar de lo que nos dieron nuestras familias. Y él escuchaba. Pues se arrepiente, se va a su casa y le dice a su mujer, ¿sabes qué, mujer? Voy a matar un marrano y haz tamales y haz mole para los difuntos, para ponerlos en el altar. Entonces, cuando ya hace eso, empieza la señora a trabajar y el señor venía cansado y se queda dormido. Cuando la señora termina de hacer la comida, le levanta y le dice que ya está todo listo, y cuando lo mueve, pues resulta que ya estaba muerto. Hijo de su pinche. Ya era tarde y sus familiares decidieron mejor llevárselo con él. Termina la historia donde eso que él preparó tarde, esa ofrenda que dio tarde, terminó siendo la comida del sepelio de él, del mismo. Entonces esas historias se contaban en esa época como para que la gente estuviera temerosa y estuviera involucrada, y como que darle más auge a que lo siguieran festejando el Día de Muertos como los prehispánicos. Y dando ofrendas. Y dando ofrendas, y que estuvieran siempre en la mente de las personas, manteniendo viva eso. Era como parte de quererte mostrar. Y era ahí donde te decía, ahora sí, ya se conocía el festejo de un altar. O sea, pero por eso había un dicho, ¿no? Un dicho que decía que si no ofrendas, no... ¿Cómo era el dicho? ¿No te acuerdas? Ahí se me agarraste. Ajá, que si no das ofrenda, no, tú tampoco mereces el... No, era de la iglesia. Bueno, ¿cómo era eso? Que si no das el diezmo, no te va a regresar. No, ahí en esa anécdota, ¿no había un dicho así? No. Bueno, vamos a dejarlo para después, a ver si me acuerdo de terror. Y te digo, allí en ese momento pues ya existían los altares como se conocen ahora, que era simbolismos en parte de Mictlán, donde lo primero que se hace es el arco, un arco de cempasúchil, y ese arco representa el portal donde van a entrar los difuntos con las familias. Se pone un altar que puede ser de 3, Sí, los altares tienen niveles. De 2, de 3 y de 7. Ajá. Entonces ahí el de 2, uno representa el cielo y otro representa la tierra. Okay. O sea, por eso tiene un altar los niveles. O la cantidad de niveles que la gente le ponga. Pero casi básicamente es 2, 3 y 7. ¿Y el 3 qué? Tiene 2, cielo y tierra. El de 3 es cielo, tierra y el purgatorio. Okay. ¿Sí? Y el de 7 representa los 7 pecados capitales, que es donde ahora sí la influencia de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, pues hay de esa cantidad. Me quedé pensando en lo que decía de las 9 dimensiones, entonces decía, ¿por qué no hay uno de 9? Pues a lo mejor ya no llegó hasta allá. ¿Hasta dónde? Hasta los tiempos donde ponen los altares de los niveles. Ajá, o sea, lo que comentaba el joven de las 9 dimensiones. Ajá. Sí, yo también lo había leído y me había quedado pensando. Entonces ya está el altar, están los niveles. Debe ahora sí lo que comentabas de los 5 puntos cósmicos. Ya por fin Sí, pues es que te saltas, los resúmenes también rápidos. Estaba representado por los 4 elementos, que es el fuego, es las veladoras, cuando las ves en el altar representan el fuego. Okay. El papel picado representa el viento.
las frutas representan la tierra, que es el fruto de ellos, y el agua, pues se sirve que ya sea un vino, ya sea el agua, que era lo que representa ese elemento. Y lo que le gustaba, bueno, ahorita ya en la actualidad lo que le gustaba de bebida al difunto. Sí, pero el refresco, pero bueno, sí, va más enfocada que va agua y sí, va al gusto. O sea, el agua va al gusto porque ese es el elemento. Y el sol está representado por el cempasúchil, ¿sí? La flor de cempasúchil. Otra de las referencias que vi era que ponían una cruz de sal desde los prehispánicos, pero con la evangelización también la manejaban como una cruz de Cristo, que era para que las almas no entraran almas chocarreras o almas malignas, y proteger al familiar de esas almas. La calavera representaba la muerte, y el pan de muerto, lo que decíamos, era los huesos, y en sí era adornarlo, como decía, de muchos colores para que no se perdiera. En sí los colores que más se manejan es el morado y el amarillo, ¿no? Morado y amarillo, pero por las flores que en ese momento son las que se cosechan. Sí, claro. Que era el ahorita abunda de flores amarillas y moradas. Sí. Que era el cempasúchil y la cresta de gallo, parece que se llama Sí. Y el copal. El copal es un incienso que también es para que cuando el difunto sale de Mictlán no se pierda y llegue a la casa. Entonces llega, prueba, en la noche que le toca prueba y está conviviendo con su familia. Es por eso que no se toca la comida antes de que el difunto la disfrute. Pues sí, de alguna manera, como me decía mi abuela y mis tías, esa comida no se va a tocar hasta el día 3. Porque yo esperaba amanecer y que ya no hubiera comida, que estuviera mordida, que ya no hubiera agua. Resulta que despertaba y veía todo igual. Y yo, pues no que se lo iba a comer mi tío. Y bueno, ya me explicaban, a ver, que es figurativamente, que esto, que aquello, que sí le comió, ya se llevó la esencia del pan, entonces ese pan ya no sirve, sí, o sea, me decían cuánta cosa y me... Bueno, pues uno de niños, bueno, entonces dame de aquel, y agarrabas del otro pan de muerto. Bueno, eso representa el altar. Entonces, pues, lo que veía en esa época era que seguía siendo la idiosincrasia del mexicano. Sí. O sea, su actitud de estar metiendo todo, de que lo mezclo, el mestizaje en su máxima expresión, de ya metí la iglesia, ya metí esto. Y más se notó cuando llegó la Revolución Mexicana. Ok, ¿por qué? Cuando llegó la Revolución Mexicana existía mucho el nacionalismo, el sentir a México, y una de las cosas que distinguía a México pues era sus días de muertos. Pero en esa época había el gobierno, una manera de criticar al gobierno era a través de la muerte. ¿Sí? Entonces había periodistas que escribían lo que vendrían siendo calaveras literarias, donde le escribían una crítica o un disgusto al gobernante, pero de manera ficticia. ¿Sí? Oye, bueno, ¿tú hiciste calaveras? Yo sí, en la escuela era una obligación. ¿Y te salen? No, pues las copiaba o... Alguna vez sí la intenté, pero yo creo que no pasé de 4 versos. Fíjate, sí, bueno, a mí se me hacían muy fácil esas así como de 4 versos. Por ejemplo, ahorita aquí te puedo armar una, sí, así sin que lo tuviera predispuesto o planeado. Por ejemplo, algo así se me ocurre. Estaba Dani sentado en su silla cuando vino la calavera y le mochó la cabecilla. O sea, bueno, sí, pero está sencilla, pero se me hacían fácil hacerlos. De ahí te puedes extender. Sí. No, hay carreras más complejas y que no nada más es una... A ver, dime una de 2 versos. No, dije, hay más complejas. No, la tira está bien chida. Pero hay más complejas que la rima no es con las mismas letras. ¿Sí? O sea, está con el sonido y la mezcla de los sonidos. Que era la que se usaba en aquel entonces. Pero siempre hay la opción a la muerte.
Y otra de las cosas que también hubo era la caricaturización de la calavera, ¿sí? Para mostrar ese disgusto. Y ahí es donde nace la Catrina Garbancera. La Catrina Garbancera era un dibujo que hacía José Posadas. Donde periodista de esas épocas. Sí, donde hacía una crítica hacia los indígenas que le vendían frutas, verduras y que querían pertenecer a la alta sociedad, pero como que no pertenecían ahí. A ver si caigo. Me estás diciendo que la Catrina que tenemos en la actualidad nació de una crítica de un periodista a una cuestión política. Así es. No, chingue. No, y las calaveras, o sea, el nacionalismo mexicano. Ay, las calaveras igual. Sí, eran críticas, pero al final el nacionalismo mexicano, al ser muerte, terminaron metiéndolo ahí. Y es de las maneras en que ya tú en la escuela pues tenías que hacer calaveritas, y ya la Catrina era una referencia, y ya el pintarse las caras de calavera, y ya era una referencia. Sí, recuerdo a mis maestras pintándose y poniéndose los... Yo representé una obra en la secundaria. Fue mi primera obra de primero de secundaria. Yo fui un maestro que era un muerto que le enseñaba al difunto cómo llegar y cruzar y bla, bla, bla. Y recuerdo mucho que había una compañera que cantaba muy bonito, era alta, y la vistieron de Catrina. Ah, se veía hermosa, todo lo que es. Entonces para mí era una representación de las costumbres mexicanas de una Catrina, pero nunca investigué. Hasta ahorita sí, que no, estás diciendo... Yo nada más sabía que la referencia era de José Posadas y que después en un mural de Diego Rivera la puso a él y puso la Catrina. Y en algún tiempo se pensaba que Diego Rivera era el que la había pintado. Ajá, de hecho sí. Bueno, yo llegué a pensar que era Diego Rivera, ya cuando investigué. Ajá. Y no, realmente era de José Posadas. De una crítica. Ajá. Pero como el mexicano, lo que te decía esa referencia, tomaba eso, hay muerte, me meto aquí. Mercadotecnia. Y ahora ya lo tienes como parte del festejo. No, en aquel entonces no era una mercadotecnia. Era un nacionalismo, era ¿dónde meto esto que está reflejando la situación política de mi país en este momento? Pues lo meto en esta celebración porque ahí queda. Y ahí va a estar establecido, ¿sí? Y siguiendo disgustando al gobierno o a los que estuvieran en el poder, a eso. O sea, era meramente para eso. Sí, no, pues ahí en aquel momento no era de que voy a vender la Catrina como ahorita. Era un movimiento político y que ¿dónde lo meto? Aquí. Para defender mi nacionalismo, porque esto es producto mexicano. Y ahora sí ya tenemos las ofrendas, los altares, que sea 1 y 2 de noviembre, las calaveritas de azúcar, el pan de muerto, y agrégale el papel picado, pero que eso también era para... La gente pintándose de calaveras, hombres, sí, y las mujeres de calaveras. Pero te sorprendes cuando no tenían ya nada que ver. Sí, cabrón. O sea, fue agregado, fuera de tiempo, por decirlo, y que entonces tú ya lo traes y dices, yo veo gente pintada, va a ser 1 o 2 de octubre, me voy a pintar la cara. Noviembre. Sí, 1 o 2 de noviembre, me voy a pintar la cara. Pero no sabes por qué. No. Sí. Ni siquiera sabes por qué el altar, por qué el viento o el papel picado, por qué los niveles de los altares. Pero lo que sí me resultaba absurdo era eso. Sí. ¿En qué momento metes algo que no pertenece a una celebración? Bueno, hay un desfile, ¿no? Ese también fue por algo así, ¿no? Bueno, sí, es lo que te decía. En la línea del tiempo, en la revolución, se incluyen esos dos. Y entonces ya tienes una celebración que me tocaba a mí con esas características. Ajá. Y ahí yo vi en las noticias que hubo una película aquí en México, que se filmó el inicio aquí en México, que era la James Bond, Spectre. Yo sí la vi. No la he visto. Bueno, yo sí la vi, y sí, realmente cuando empieza la película, te muestran a un James Bond persiguiendo a alguien, o huyendo de algo, no recuerdo ya eso sí bien, pero va por la azotea de la Ciudad de México, mientras se desarrolla un desfile de Día de Muertos, y toda la gente va bailando, pintada, pero va bailando para ellos. O sea, bueno, al final yo me quedo con eso. Y entonces, mientras se desarrolla la persecución, pues la cámara toma a la gente bailando, sí, claro, disfrutando, dando la impresión de que se ríen de la muerte.
Y entonces, pues quedó, a mí sí me impresionó, digo, ya quitando ese análisis, la toma bien padre, sentir ese nacionalismo, porque al final somos mexicanos. Claro. Y tenemos esa característica del mexicano, de que es orgulloso de lo que sea mexicano. Chicharachero. Sí, entonces, pues lo veía y me encantó, o sea, y pusieron una canción de fondo, todo chido. Entonces, vieron en México que funcionó, y vieron más que nada en la Ciudad de México que eso funcionó. Y me sorprendió que al año siguiente se iba a realizar el primer desfile tradicional del Día de Muertos en la Ciudad de México. A ver, vuelvo a lo mismo, voy a escuchar muy tonto, pero ¿me estás diciendo entonces también que el desfile se hizo por una película? Sí, es lo que también se me hacía absurdo, o sea, si no hubiese visto, si esa referencia fue la que incluye que el Día de Muertos se celebre, entonces ¿qué estás festejando? ¿Spectre? ¿O estás festejando el Día de Muertos? Porque ese no es algo tradicional, no es algo que... No viene de ninguna, de todo lo que hemos visto y hablado. No está como que, el desfile del Día de Muertos, ¿no? Sí. No existía. ¿En qué se basaría? No existía, y ahorita digo, en el siguiente se basaron en la película, y ahora sí, lo que comentabas, ahora sí el mercadotecnia. ¿Pero en qué se basaría la película? ¿En qué se basaría la película? No, pues tal vez al director le gustaba cómo se ve del mundo. Vamos a representar a México con su Día de Muertos, ¿sabes qué? Un desfile. Sí, pues es que lo que decías, el festejo de Día de Muertos es una celebración mexicana, pero que a nivel mundial se ve, por lo que decía, es un patrimonio de la humanidad. Sí. Entonces, pues, estos directores vieron esa celebración y pues dijo, ¿por qué no lo recreamos en nuestra película? Y también la aventaron en esas fechas más o menos. Y decía ahí la publicación que la directora sintió que era como que algo que podía quedarse en México con él, y funcionó. Digo, eso al año siguiente se repitió el desfile, ¿sí? Pero ahora sí ya patrocinado por el gobierno, por la gente que quisiera participar, y con la... No, y a los mexicanos les haces una cosita y hacer un pedo, ya sea para celebración o para desmadre. Sí, entonces, pues ya vi, también me sorprendo que no hubo por la pandemia, pero este año se va a volver a celebrar el desfile de Spectre. ¿Dónde? En la Ciudad de México. Y ahora sí lo que tú decías, ahí sí es por mercadotecnia, ahora sí por todo el dinero que genera. Sí, claro. Porque la Ciudad de México, lo que decía, la celebración de Día de Muertos es a través del mundo, se ve más en el sur de México, ¿sí? Donde es más tradicional, donde aún se hacen altares casi en todas las casas, y se celebra, se recibe al muerto, al difunto, feliz, jovial, ¿sí? No sé si respetuoso. Ajá. Y en la Ciudad de México no tiene ese festejo, pues todo el dinero se está yendo a Michoacán y pues no sé qué otras partes haya del sur que tiene mucho, que se celebra tradicionalmente. Incluso ya hasta turísticos son. Tienen sus hoteles a donde van, llegan. Sí, la derrama económica que genera a nivel mundial la celebración, pues es muy alta. Pero sí te digo, me sorprende eso de que cómo el mexicano va metiendo, y va metiendo. No sé, a lo mejor en 2 años hay otra cosa que alude a la muerte, y la van a meter también. Aunque no sea parte de la tradición, sino porque pues es la muerte. Sí. Fíjate que, bueno, en lo que es en toda la República, en cada estado tiene sus diferentes formas de celebrar. Todas caen en lo mismo, digo, en lo que es arropar o sentirte bien o lo que es el día de los difuntos, ¿sí? Celebrarlos, estar con ellos, las ofrendas, todo. Todos tenemos eso en común, los muertos. Sin embargo, yo me interesé por dos, en lo personal. Dos lugares de aquí de México. Uno fue Janitzio, que está, bueno, ahorita te digo de Janitzio, pero hubo una en particular que yo la verdad no sabía, ¿sí? Se llama Pomush, es un poblado en el estado de Campeche. ¿Has escuchado de eso? ¿Algo? No. Okay. Déjame te cuento un poquito de lo que es.
Te voy a decir porque me pareció muy interesante. De hecho, antes de todo esto, lo platiqué con mi papá, lo platiqué con mi mujer en general, para ver si sabían algo de eso. No, pues no, nadie, y sí les impactó. Resulta que este poblado de Pomush, ¿sí? Festeja su Día de Muertos, haz de cuenta que como unos 2, 3 días o un día antes, lo que es a lo mejor el 31 o algo así, limpian los huesos de sus difuntos. Te explico un poquito. Ellos, cuando un muerto fallece, cuando una persona, un familiar fallece, son 3 años para darle como que su tiempo de que a lo mejor los huesitos, toda la carne, todo se vaya, ¿verdad? No sé. Y luego los sacan los huesos y los ponen, los acomodan de manera de que ese Día de Muertos pues estén exhibidos. Ponen una cajita de madera con una tela, ya sea que es bordada o comprada, o no sé, nueva o de las que ya tienen. Se encargan de limpiar los huesitos, todo, los acomodan y los exhiben el Día de los Muertos. Cuando vi esa historia, se me hizo un poco tétrica, o de alguna manera la madre, o sea, me impactó. Entonces, cuando ya lo ves del lado de que ellos lo ven, que es con amor, que es de alguna manera, lo sientes más cerca, o sea, porque son ellos, son sus huesos, o sea, sí es como que, ay, estoy entre de que siento bonito o siento feo, sí lo ves bien canijo, porque pues sí estaba viendo las imágenes pero aquí tengo una pregunta personal contigo, o sea, ¿Tú cómo lo verías? O sea, ¿te gustaría esa parte de sacar los huesitos de esta persona allegada a ti y darle su limpia y acomodar una cajita y poner la tela y ponerlos para exhibirlos de alguna manera, que te sientas que estás ahí, que él está ahí, o esa persona, o no? No me agrada. ¿No? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Pues siento que es innecesario, porque de lo que comentábamos, yo creo que una base universal, decimos, la muerte es aceptada como la transición hacia la vida. En la vida es una transición, entonces no necesitan los restos para estarlos cuidando. O sea, a la intemperie. Por eso te decía, en la época prehispánica, los enterraban, los incineraban, y iban allí como el símbolo de que allí estuvieron, pero saben que ellos ya están allá, o sea, van en camino, y la relación hacia ello, hacia esos restos, es la que ayuda a que siga el espíritu avanzando. Acá los huesos pues no representan, yo creo que a lo mejor hasta representan que estén allí. Pues es que de alguna manera, Dani, son de ellos, o sea, son tus huesos. Sí, pero entonces ellos no creen en la transición de la vida hacia la muerte. No, a lo mejor sí, pero es una manera de representarlos como que en vida, ¿no? Sí, digo, bueno, me diste la pregunta personal, okay. Y yo te digo, pues no lo considero que sea ni necesario ni se me hace bien. No. De alguna manera sigue siendo tradición, ¿verdad? A lo mejor ahí en ese momento se lleva a cabo y es lo que ellos creen. Bueno, mira, tuve una plática con un amigo previa a esto, donde le pregunté, ¿tú cómo lo ves? Y me dice, mira, dentro de lo malo, lo bueno, de lo feo, lo bonito, a mí me tocó que cuando fuimos a enterrar a mi abuelo, o a mi abuela, uno de los dos, salieron los huesos del abuelo, ¿sí? Y fue o sea, te impacta el ver los huesos y dices, pues que era él, es él, o sea, bueno, no es él en esencia o en conciencia, pero pues es parte de él, ¿no? De lo que yo conocí alguna vez. Ellos nos dieron el sustento, ellos estuvieron
Bueno, esos huesos, bueno, es lo que decían las personas de ahí, de Pomush. El ver que esos huesitos en su tiempo dieron el sustento a una casa, a toda una familia, y por ellos estamos aquí, yo les doy ese trato. Sí, de no nada más ya te fuiste, ya te enterramos o ya, no, cuido lo que quedó de ti, ¿sí? Lo tengo bonito, lo tengo bien, y me siento... ¿Y se lleva a cabo también el 2 de noviembre? Sí, esto es en ese pueblo de Pomush, no puedo decir una palabra ofensiva, pero está... Muy fuerte. Sí, está fuerte, está canijo, no es para cualquiera. No, digo, pero esa comunidad, ¿como cuántos serán? El pueblo de Pomush, no sé si te quedó mal. Imagínate cuántos muertos no hay y todos así. Oh, sí ¿Los restos están en sus casas o los ponen en una plaza? No, están en un panteón. Ah, en el panteón. Sí, ahí te va. Sí, ok, no te expliqué. Sí, esto es el panteón de Pomush, donde van a entrar a sus muertos. Ajá. Después de 3 años, que es cuando ya pueden ir, los sacan y ahora sí hacen sus rituales cada año y les ponen su tela, ya sea con bordes o así, y cada año está el familiar. E incluso hay gente que paga porque se los limpian. Digo, hay unos que a lo mejor dicen, pues yo no me animo, me duele o cualquier cosa, entonces hay señores que se dedican a eso y creo que cobran de 10 a 20 pesos por limpiar los huesitos. Sí, o sea. Ajá, y un vara. Sí, bueno, sí. Está canijo. Está canijo. Sí, como dices, por eso te sorprendió, porque sigue siendo una tradición y en México, y que uno no la conoce hasta que no lees y descubres, mira, esto me llamó la atención. Bueno, y te quiero decir, ¿por qué no te lo quise comentar previo a esto? Porque no se lo comenté. Esto fue, quiero ver tu reacción, porque se la pregunté, como te dije, a mi papá, ¿sí? a mi hermano, y se lo pregunté a mi camarada. Entonces, de todas esas, la mejor reacción que saqué fue el del amigo, el amigo que me dijo, pues es que mira, yo no sentí feo, yo vi los huesos de mi abuelo y hasta me sentí cerca, me sentí parte de él y me dio así como que un sentimiento de estar junto, de estar cerca de él, y lo vi bien, a diferencia de otras reacciones de mi papá, de esto, de aquello, de otros amigos. O sea, nosotros, mi reacción, la de tu papá, fueron diferentes. ¿Pero tú la viste mal? No, fueron diferentes. Bueno, ¿cómo la ves tú? Yo la veo como que, es que yo me enfoco más en la reacción de mi camarada. Sí, pero te digo a ti, tú... No me parecería mal. ¿No te parecería mal? No. O sea, todos los días sacarías No todos los días, una vez al año sacarías los restos de un ser querido. Sí, por ejemplo. ¿Los limpiarías o pagarías los 20 pesos? No, yo lo haría. Sí. ¿Y qué generarías con eso? Pues de alguna manera me sentiría cerca, me sentiría todavía parte de, como que no sé, o sea, mi sentimiento real sería que aún sigue formando parte de esto, y cuando yo me vaya me gustaría también lo mismo. O sea, yo no veo tan alejado eso de hacer lo que ellos hacen, no. Digo, hay maneras, porque también ves ahí y está todo amontonado, el cementerio, no se ve bien, sí limpian los nichos y todo, ¿verdad? Donde tienen pero sí me gustaría algo con un poquito más de formalidad, separado, y que se vea bonito. Digo, se ve tétrico, porque pues pelos bonitos desde el cráneo, desde brazos, todo. Da un poquito de miedo, pero miedo por la muerte, por lo que representa un cráneo, ¿no? O los huesos. Pero el momento cuando yo me puse en el lugar de que, pues si fuera el de mi mamá, si fuera el de mis hermanos, el de mi papá. ¿Y si fueran los tuyos, pedirías que tus hijos lo hicieran? No pediría, eso ya es de cada quien. Digo, por ejemplo, ¿a ti no te parece? No, a mí sí. me parece. A mí no me molesta, a ti sí. Si de por sí el contacto físico es transgresión, imagínate el contacto con mis huesos, que ya ni siquiera yo estoy ahí, me parecería muy exagerado. Hay otra manera de que me puedan recordar y sentir. Con fotos, con todo lo que hacemos. Con recuerdos. Si un recuerdo ahorita que estoy contigo, pues va a estar en mi memoria. ¿Sí? La risa, con mis familiares igual,
un chiste que hicimos, un día que fuimos a caminar. Y en ese momento, pues, te decía, que a mí me decían, uno muere hasta que ya no te recuerdan. Claro. Entonces, los recuerdos que, de mi perspectiva, es tomar recuerdos con las personas y siempre van a estar conmigo. El día que no estén físicamente, seguirán viviendo en mí. Y igual si hay otras personas que lo hacen, pues ya serían ellos, si me recuerdan a mí. Claro. Pero pues ya no estaré para ese momento. Entonces, siempre en la mente, no de que, pues, como pasa el día de muertos que estamos hablando, o como pasa la celebración que hice de Campeche, no necesitas exactamente eso para poder sentirlos todos los días. Se me hace más alegórico, con altares, con simbolismos, que literalmente transgrediendo los restos de otra persona. Ahora. De hecho, es delito. Por eso. Porque ahí no lo... No sé. Porque de alguna manera profanan las tumbas, sí. No, a lo mejor es por costumbres. Sí, bueno, es que de hecho es, según yo, el único poblado donde se hace en todo México. Porque si lo hicieran en más, pues ya supiéramos. Se me pareció interesante, por eso te lo quise comentar, o sea, Ajá. Porque yo no lo sabía. Y se me hizo tétrico y se me hizo bonito, depende de cómo lo veas, porque ellos se suponen que lo hacen con amor. La gente te lo cuenta, pues para nosotros estás haciendo con amor, lo tenemos cerca. Sí. Pero para uno que no está acostumbrado a eso, me hizo en la cabeza un... ¿Sí? Sí. Pero sí empatizo porque me puse de que, pues si fuera los huesos de mi papá o mi mamá, y si esta fuera la costumbre, no me molestaría hacerlo. Sí, pero luego caigo en, pero nunca lo he hecho, te atreverías. No vivimos ahí. ¿No? Ajá, sí, no, pues no. Bueno, por eso me pareció interesante contártelo. Pero bueno, los gustos rompen géneros y no nos tocó, estamos de este lado y así lo vemos. Y luego vi otra, la de Janitzio, sí, que es una islita, ¿no? Ahí en... Janitzio es un lago. Sí, o sea, Janitzio es el lago, pero hay una isla. Sí. En la isla se le llama la isla del lago de Morelos. No recuerdo el nombre, pero... Bueno, ahí en Janitzio... Pátzcuaro, Michoacán. Ajá, Pátzcuaro, Michoacán. Que está un Morelos bien grandote. No lo tengo. Sí, bueno, a mí me tocó el de viaje de estudios cuando estaba niño, por eso más o menos me lo sé. Nos llevaron, tienes que atravesar el lago para poder llegar a la isla, y ya en la isla pues está el Morelos grandote y todo. Entonces, bueno, yo no sabía mucho de eso, pues yo tenía 12 años cuando fui a esta isla, pero al día de hoy, ya que estuve investigando un poquito, ahí realmente sí festejan como lo ves en la película de Coco. A las 12, bueno, vamos a poner la medianoche, suenan las campanas, la gente va al panteón a las 12 y todo el panteón está alumbrado. Me imagino que deben tener luces, pero aparte tienen sus velas, flores de cempasúchil, está el arco, se le llama el arco del cielo, algo así se le llama. Pero ahí sí está todo así abundante de todas las cosas que tú ves en Coco en el panteón. Sí, así, sí. En la referencia. Sí, la referencia. La referencia del festejo de Coco es la de Janitzio. Sí. Voy a decir que sí. Sí, porque por lo que estuve viendo, sí. Sí, o sea, en Coco se van todos en el panteón y pues ahí en Coco te muestran cómo las almas vienen y todo, y ahí la gente, y con las ofrendas y todo, bueno, en Janitzio así se vive. Hay un hotel turístico también para que tú decidivas el día 2 y todo, y cómo alumbran los panteones o el panteón. Con las velas. Con las velas, con las flores de cempasúchil, todo bien bonito. ¿Y cómo la gente participa en ese festejo? Sí. De hecho, ahorita que hablaba de Coco, yo creo que es la referencia muy cercana a lo que podría... La representaron muy bien. Sí, la adaptación que hicieron, sí te deja ese mensaje de que no olvides a tus difuntos. Sí. Lo que te decía la leyenda, en Coco lo estabas viendo porque se estaban olvidando de alguien y él se estaba desvaneciendo. Sí. Pero ahí el dolor de un ser querido es el que te hace sentir triste. Por la Coco, la abuela sí, Coco. la abuelita. Sí, porque no alcanzaba a recordar a su papá.
No, hace su papá cuando le cantaba la canción. Sí. Entonces, y la alegría que te la ponían de otros familiares de estar cruzando y ver, yo voy a ver. Y te dicen que espiritualmente vienen y si comen, lo que es esto, hipotéticamente, ¿qué te dice? En esencia. O sea que era en sentido figurado que comen, pero pues, si en el espiritual, si es esa ceremonia que realmente que estás teniendo con tus difuntos, que llegaron, incluso puedes platicar con ellos, entonces ya realizas un ejercicio como que más profundo. Y ahora sí, por eso la alegría del festejo, poder ver a tu ser querido. Decía de la referencia de Día de Muertos, ya con la transformación de la Catrina y esto, a veces hay una visión errónea del mundo hacia México, y decía que porque el mundo a veces cree que el mexicano se ríe de la muerte, pero realmente no se ríe de la muerte. De la muerte el mexicano le tiene miedo. Sí, claro. Lo que celebra... No todos, pero sí. Lo que celebra es esa convivencia, ese recuerdo, lo que dices de siempre tener en la memoria. ¿Tú cómo ves? ¿Qué te pareció toda tu investigación? Pues mira, te quería hablar un poquito de lo que la película de Coco, ahorita que lo estabas diciendo. Me pareció una muy buena representación para lo que es el pueblo mexicano y todo, de cómo Hollywood se aventó. Le tienen que dar una trama, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Y te empatizan con un niño, con una familia mexicana, como la mamá aventando la chancla, y eso es un clásico de México. Pero te aportan mucho lo que es la parte familiar, cómo la familia mexicana se cuida y está al pie del cañón, hasta nunca se raja y siempre todos juntos, y estuvo muy padre. Es el deber ser, sí. No es lo general, y más en la actualidad pues no. Por eso yo creo que sí, esa película, por lo que te comento, era importante retomar eso que a veces olvidamos. Sí. ¿Quién me va a recordar a mí cuando yo ya no esté aquí? Sí, claro. Sino que mi familia. Sí, porque en la actualidad de la tercera generación están olvidando. Ajá. Ya. O sea, es muy pronto cuando nos los hijos de la familia. Sí. Y a lo mejor si te ven el retrato, te ven, pero no tienes esa memoria. Sí, no hay un sentimiento. Ajá. Y ni siquiera le inculcado por tu padre que mira, él es tu abuelo, tú eres parte de ese árbol genealógico, el amor de él se pasó a toda la familia, y toda esta la estructura de amor y de personas, seres queridos tuyos, que te representan lo que ahora eres, tu identidad. Ahorita esta ya se perdió mucho. Sí. Ahí sí lo resaltan, y sí la hubo, pero sí siento que ahorita en esta época como que no. Sí. Van más por la Catrina de José Posada. Sí. Van más por el desfile de la película. Van más por pintarme una cara y ponerme dientes. Sí. Irme a un bar, que estar en conciliación con mis familiares. Así es. ¿Alguna otra película que viste? ¿Algo ya para terminar? No, pues de películas, nada más esa que me sorprendió que es de una película sacaron La de Coco le iba a mencionar, pero sí fue buen punto tuyo. Y pues en sí lo que te decía, de que no se confundiera la celebración sobre que el mexicano se ríe de la muerte. No se ríe, celebra en la convivencia con sus familiares. Ok. Mi pregunta para ti es, ¿qué te deja toda esta investigación? ¿Con qué te quedas? Yo creo que desde que vi Coco, y más ahorita me lo vuelve a recalcar, esa interacción de que es un día especial, de sentirlo, de disfrutarlo, la nostalgia a veces te lleva más, el estar llorando los recuerdos, que estar alegre porque lo viviste, y como lo de la leyenda, das esa convivencia, siente eso, siente que tu ser querido está aquí, prepara, haz algo, mantén esta tradición que es de las mejores en el mundo. Y mexicana, que es nuestra tradición, es de nuestro México. Que sí, con un collage enorme. Sí. Ya pero con agregados. Sí, porque yo me quedaré con la pura raíz.
ese festejo de poder tener esa visión de que Él es un portal, que podemos estar yendo y viniendo, y en esas fechas pues el portal está más abierto, por eso. Claro. O se permite que haya ese contacto, porque están juntos pero separados. Entonces me quedo con eso, voy a prepararme para cuando haya un día de muertos, este octubre, este noviembre, este noviembre y los próximos, y así sea un pequeño altar de 2 niveles, pues intentar o hacerlo, ¿verdad? Claro. Porque yo a veces digo, no sé altar, pero sí hacer como una comunión, pero yo creo que con todo lo que vimos, lo que aprendimos, pues lo haría. Pues sí. ¿Qué me deja a mí? ¿No me quieres preguntar? No, yo esperaba que dirías, y a mí me dejó esto. Tú traes la batuta. Bueno, fíjate que a mí en lo personal me movió bastante todo este tema. Ya no lo veo simplemente como días libres, un puente. Realmente sí quiero hacerlo. Si ya el gobierno te lo tiene estipulado como día libre, no vayas a relajarte, a rascarte la panza, como sí puedes hacerlo, pero la tradición, júntate, reúnete. Yo en este caso con mi abuela, mis papás, vamos al panteón. Tú ahorita tienes la juventud, la fuerza, que a lo mejor ellos ya no tienen ni quieren tenerla, de limpiar, de pintar, de convivir, de poner el altar, de que se sienta, que como que no se sientan olvidados, si es o no es, que no se sientan olvidados, o sea, son costumbres, tradiciones, y que vienen si vienen desde los años, quién sabe cuántos, ¿por qué no lo podemos hacer? O sea, no seamos tan culeros de, me vale madre, no, digo, es lo que a mí me deja. Y a partir de esto, yo creo que sí voy a meterle más a eso, sobre todo con mi abuela, que tiene 87 años, 88. Espero Dios me la guarde muchos años más, pero ella sigue esas costumbres y a ella le gusta ir. Incluso nos espera el día del 2 de noviembre, nos espera ella ya para ir al panteón, a limpiar las tumbitas, a poner el altar, todo, comer pan de muerto. Ella nos espera, güey, con esa emoción. Entonces, pero no los invita para hacer el altar. No, porque ella no es de que, hey, vénganse todos, no. Ella es como que, a ver, ¿quién va a venir? El que quiera venir, el que no es porque no le interesa. Así es mi abuela. Entonces vas a estar buscando más eso. Sí, claro. A mí también me dejó la misma. Y voy a incitar a mis primos. Impacto. Órale, cabrones, nos toca a nosotros. Los papás, algunos están, otros no están, y los que estamos, vamos a darle. Es lo que a mí me deja. No, pues sí, me agradó mucho. Ya tengo conocimiento nuevo. Y pues espero que les haya agradado esta plática, este conocimiento, y pues tener otra perspectiva de lo que creías que conocías, pero que no sabes. No. Sí, déjenme en los comentarios si les agrada el tema, si quisieran que habláramos de otra cosa, que profundizáramos todavía un poquito más, porque todavía se puede. O si ya lo dejamos por la paz y avanzamos en lo que sigue. Ahí lo leemos en los comentarios. Sé que ahorita a lo mejor no tenemos mucho, pero ahí lo dejo al aire. ¿Sí? Gracias a todos. Sí. A lo mejor alguien en el 2045 lo ve y nos dice. Bueno, si no hay más, compartan, denle like, la campanita nos ayuda bastante. Suscríbete y no te cuesta nada. Y pues para seguir creando contenido. Muchas gracias. Bye.